¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otra sesión webinar de Aranza Consultores. Me presento, soy licenciado en Contaduría Pública Víctor Rodrigo González Flores y por este lado tenemos a mi compañero. El licenciado en Contaduría Pública Diego Armando Montaño Jiménez. Bien, en esta ocasión vamos a hablar del tema de qué hacer después de estar tributando en el RIF. Como recordaremos, el RIF fue creado con la intención de integrar a toda la comunidad informal a la formalidad. Surgió esto en el año 2014 con la reforma fiscal. Se crea este nuevo régimen para tributar que tiene bastantes facilidades. Entonces, como ese ya tiene 3 años, prácticamente ya 4 años de su implementación, muchos contribuyentes ya están en el dilema de, ok, ya tributé en el RIF, ¿qué sigue después de tributar en el RIF? Entonces, es el tema que abordaremos el día de hoy. Si tienen algunas preguntas, dudas, con toda confianza tienen habilitado ahí el chat de preguntas, las cuales daremos contestación al final de nuestra sesión. Entonces, en estos momentos comparto ahí las diapositivas que van a ver ahorita en su pantalla para dar inicio. Ok, pasamos a la primera diapositiva. Qué bien, vamos a ver qué hacer después del RIF. Como ya les comenté, fue un régimen creado en 2014 que contiene bastantes facilidades. Vamos a hacer un pequeño antecedente de en qué consiste el RIF. Pero antes de esto, vamos a ver cuál es la etapa natural evolutiva del negocio. El negocio normalmente tiene estas etapas. Como primer paso, tenemos que tributar en el primer régimen que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, que es el régimen de incorporación fiscal. El paso que seguiría sería tributar igual como persona física, nada más que el régimen aquí se llama de actividad empresarial, que sería el segundo paso de un negocio. El tercer paso de un negocio, ya con una consolidación más fuerte, sería crear una sociedad. Ese sería el ciclo natural, serían estas 3 etapas. Estas 3 etapas, insisto, es régimen de incorporación, régimen de actividad empresarial, con su régimen de personas morales. Esa sería la etapa natural. Y vamos a abordar cada uno de estos cajones individualmente para explicar en qué consiste cada uno. Bien, hablando prácticamente de una introducción de lo que es el régimen de incorporación fiscal, vamos a tocar el tema de quiénes pudieran o pueden tributar en el RIF. Serían en esta ocasión aquellos contribuyentes, personas físicas, que realicen únicamente actividades de actividad empresarial, o bien puede ser enajenación de bienes, o en su caso hasta puede ser que presten servicios profesionales. Cabe recalcar que aquellos que presten servicios profesionales son los que únicamente no se requiera para su realización, para llevar a cabo esa actividad de servicio profesional, pues un título profesional. Asimismo, las disposiciones fiscales pues nos dan oportunidad, no nos cierran nada, sino que al contrario nos dan oportunidad de que si nosotros pudiéramos ser o pertenecer a un sueldos y salarios, o que si percibimos ingresos por arrendamiento o percibimos ingresos por intereses, pues podemos integrarnos a este régimen que es el RIF. Cabe mencionar, o es algún punto muy importante, que en su conjunto no deberíamos de rebasar los 2 millones de ingreso por llevar la actividad de sueldos, salarios, arrendamiento e intereses en conjunto con las 3 anteriores ya mencionadas. Bueno, en este caso ya pudiéramos pasar a la siguiente lámina para seguir prácticamente con las personas que en algún momento no pudieran encajar o no pudieran pues ingresar de alguna manera al RIF. ¿Quiénes son esas personas? Pues digamos que son los socios o son los accionistas que ya pertenecen, están o son miembros de una persona moral o en su caso partes relacionadas. Asimismo,
También son los contribuyentes que pueden realizar o que realicen actividades con bienes raíces. Aquí hay una excepción. Hay corredores que bajo ciertas características o ciertos requisitos, pues ellos sí pudieran encajar. Sin embargo, pues ya, como les mencionamos en un inicio, esto es prácticamente una introducción, puesto que lo que se quiere tocar es qué hacer después de un RIF, ¿no? Asimismo, los contribuyentes que obtengan ingresos por concepto de comisión, mediación, una representación, en su caso alguna distribución, también ellos están exceptuados de hacer RIF. Asimismo, las mismas disposiciones nos mencionan que son aquellas personas físicas que por obtener ingresos por espectáculos, o en su caso, franquiciatarios, también quedan excluidos. Y un último bloque que nos maneja es la disposición fiscal, que pueden ser los contribuyentes que realicen actividades, ya sea a través de fideicomisos, o en su caso está AMP. Asimismo, como todo contribuyente, se tienen obligaciones, mismas obligaciones que como cualquier contribuyente debe de tener desde un inicio, solicitar su inscripción ante el RFC. Eso es, pues, obviamente son importantes desde donde nace todo el efecto fiscal. También debemos de conservar los comprobantes que durante el inter de la operación son los que nos servirían, o son todos los soportes que darían a toda nuestra operación. Debemos llevar también un registro de ingresos, un registro de egresos, así como el control de inversiones y deducciones. También tenemos la obligación de expedir comprobantes fiscales para la operación versus nuestros clientes. Y asimismo, debemos de efectuar en algún momento, las operaciones que son llevadas a cabo por inversiones o por gastos mismos que rebasen la cantidad de 5,000 pesos, pues estos deben de hacerse mediante una forma de pago bancaria, llámese SPAY, cheque, algún medio electrónico, ¿no? Ya con estas cuestiones de tecnología. Asimismo, otra cuestión que es muy importante es la de presentar la declaración bimestral. Tenemos que presentar declaraciones bimestrales en este régimen. No son mensuales, insisto, deben ser declaraciones bimestrales. Tenemos la obligación de retener en su caso ICR, siempre y cuando tengamos, pues, a nuestro servicio empleado en un servicio de nómina. ¿De qué manera pudiéramos perder o nos pudiéramos salir de este régimen? En algún momento, en el caso, y viene clarísima la ley, no sé hasta dónde pudiera ser ejemplo en la vida real, o en qué casos ya pudiéramos hasta estar fuera del RIF sin conocimiento alguno. Creo que sí es una parte muy importante esta, que en el momento de que dejemos de presentar 2 declaraciones, que son declaraciones bimestrales consecutivamente, o en su caso, no presentemos 5 veces en un periodo, 5 veces que no sean consecutivas, pero en un periodo de 6 años, automáticamente estaríamos fuera de este régimen. Entonces, por eso les menciono esta parte o recalco, tal vez sin conocimiento alguno pudiéramos estar fuera ya de este régimen, y pues sí tendríamos alguna contingencia en este aspecto. De otra manera, para estar fuera de este régimen, tenemos en el momento de que superemos los 2 millones de ingresos, automáticamente ya estaríamos fuera de este régimen. Así como tenemos obligaciones o ciertas disposiciones que nos obligan a cumplir en este régimen, también tenemos facilidades, mismas que en algún momento se describen o pueden ver en pantalla. En cuanto a ICR, tenemos, una vez que lleguemos a nuestro cálculo, tenemos nuestro cálculo y se hace la aplicación de acuerdo al procedimiento que nos marca la disposición, llegamos al ICR a cargo, tenemos o podemos aplicar una reducción sobre el impuesto. Esa reducción, como bien se puede apreciar en su monitor, podemos aplicarla desde un 100% en un primer año, un 90% en un segundo año, y nos vamos sucesivamente hasta tener un subsidio, una reducción de hasta un 10%, que prácticamente nos iríamos a un 10º año.
Esto con la primicia de que si rebasamos ingresos, pues totalmente nos salimos de la reducción, ya no tenemos este beneficio o esta facilidad. Asimismo, si tuviésemos una plantilla de nómina, tuviésemos empleados a cargo bajo cierto decreto o apegándonos al decreto de seguridad social, podemos tener descuentos de hasta un 50% en nuestras cuotas de seguridad social. Otro beneficio, otra facilidad es de que no se presenta declaración anual, no se envía una contabilidad electrónica, no enviamos la declaración informativa de operaciones con terceros y bueno, en cuanto a una facturación, emisión de CFDIs, pues tenemos una emisión de facturas o CFDIs simplificados a través de mis cuentas. Ahora bien, ahora vamos a tocar el tema de la actividad empresarial y profesional, que sería básicamente el paso siguiente de haber tributado en el RIF, ya sea por causas que ya se mencionaron anteriormente o porque ya se desea crecer un poco más la actividad. Entonces, la actividad empresarial básicamente consiste en lo siguiente. Quienes pueden tributar en una actividad empresarial son quienes obtengan ingresos por la realización de actividades empresariales o profesionales, ya según sea el caso, y se obtengan ingresos superiores a los 2 millones de pesos. Esto tomando en cuenta que ya ya estuvimos en el cajón del régimen de incorporación fiscal. Por eso se dice que si se tienen ingresos mayores a 2 millones de pesos, ya tendríamos que estar tributando en este régimen. Entonces, básicamente son las personas que ya pueden tributar en este régimen, tienen una estructura también un poco más amplia, derivado que también estas personas en teoría tienen un poco más de ingresos que el régimen que acabamos de ver. Y básicamente las obligaciones que tienen este tipo de personas son las siguientes. La primera, si van a tributar por primera vez en el régimen de actividad empresarial, hay que inscribirse al RFC. En dado caso que ya vengan del régimen de incorporación fiscal, simplemente hay que dar el aviso del cambio de régimen del régimen que nos marca ley. Esto se hace mediante vía electrónica, se meten al portal del SAT y simplemente hacen ahí el aviso utilizando su RFC y contraseña. Y ahí simplemente hacen el cambio de régimen. Tienen que llevar y conservar su contabilidad, y que es una obligación adicional al régimen anterior que acabamos de ver. Tienen que estar enviando mensualmente la contabilidad electrónica, que insisto, es una obligación adicional al régimen anterior. Por eso insisto que es algo más complejo la actividad empresarial. Para el envío de la contabilidad existe una facilidad. Si están en el régimen de actividad empresarial y sus ingresos no rebasan los 2 millones de pesos, pueden no enviar la contabilidad, pero siempre y cuando se envíe un aviso al SAT de que van a optar por enviar su contabilidad a través de Mis Cuentas, la aplicación denominada Mis Cuentas. Otra obligación que tienen es presentar declaraciones mensuales. A diferencia del RIF, en el RIF se presentan declaraciones de manera bimestral. En esta ocasión, en este régimen de actividad empresarial, se presentan mensualmente todas las declaraciones, ya sean provisionales o definitivas. En el régimen de actividad empresarial se presenta declaración anual, insisto, a diferencia del régimen anterior. Y también tienen que expedir comprobantes fiscales. Para expedir comprobantes fiscales, la actividad empresarial tiene 2 vías. Una, ya sea utilizar la herramienta gratuita que nos proporciona el mismo SAT, o en su defecto contratar un PAC, un programa de facturación. Serían las 2 vías para poder estar emitiendo las facturas. Y la actividad empresarial paga un impuesto sobre una tasa máxima del 35%. Entonces, esto es básicamente lo que consiste estar en el régimen de actividad empresarial. Como podemos ver, son muchas más obligaciones que tiene el régimen de incorporación fiscal, pero por lo mismo que se entiende que al estar ya en el régimen de actividad empresarial, el negocio va creciendo y en teoría se contarían con los recursos suficientes para estar solventando este tipo de obligaciones adicionales. Entonces ahora pasamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar ahora sobre la constitución de una sociedad. ¿En qué consiste la constitución de una sociedad? Que es el régimen de personas morales.
que consiste básicamente en lo siguiente. Una persona moral es una entidad mercantil que se constituye por lo menos con 2 socios para realizar actos de comercio con un fin lícito. Al crear a una persona moral, a una sociedad, se pretende tener una mayor estructura corporativa y también se pretende captar clientes con mayor nivel de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que al constituir una sociedad, obviamente los clientes que vamos a estar captando nos pueden voltear a ver empresas mucho mayores, a diferencia de que estuviéramos a lo mejor en una actividad empresarial, ya que las grandes corporaciones les da más confianza tener clientes que a su vez sean personas morales, porque se entiende que tienen una mayor estructura, tienen más estructura legal, tienen más estructura de personal, tienen diferentes departamentos, entonces es una estructura mucho más sólida, y entonces a los clientes de las grandes corporaciones les da más confianza estar con gente que son personas morales. Así que sería como que el siguiente paso después de estar tributando como actividad empresarial. Y las obligaciones fiscales y legales que tiene una persona moral básicamente son las siguientes. En cuestión fiscal son prácticamente las mismas que una actividad empresarial, que son básicamente estas. Es la inscripción al RFC como primer paso, llevar y conservar su contabilidad, el envío de la contabilidad electrónica, estar presentando sus declaraciones mensuales provisionales o definitivas, estar presentando su declaración anual, expedir comprobantes fiscales, que aquí hago mención que para expedir los comprobantes, aquí se recomienda que en todo momento se contrate a lo que le denominamos un PAC, que es el proveedor de facturación. Aquí lo más seguro es que una persona moral se tenga nóminas para que se tenga contemplado esta obligación adicional. Las cuotas al IMSS, impuestos estatales, llámese 2% sobre nómina, y las personas morales tributan, a diferencia de una actividad empresarial que es la persona física, estas tributan a la tasa máxima del 30%, a diferencia de la actividad empresarial que tributan hasta un 35%. Y las obligaciones legales, primeramente es realizarle el acta constitutiva, a diferencia de una actividad empresarial que no tiene esa obligación. Se tiene que designar un representante legal de esa persona moral. Se tendrán que estar haciendo actas de asamblea, ya sea ordinarias, extraordinarias. En las mismas actas se designan poderes. Anualmente hay que estar emitiendo el acta de aprobación de resultados. Hay que celebrar contratos y convenios con todos nuestros clientes. Y tenemos infinidad de trámites a las dependencias públicas y privadas. Entonces, como pueden ver, las obligaciones son aún mayores que una actividad empresarial. Entonces, por eso es que las grandes corporaciones les da más confianza tener clientes personas morales, por lo mismo de que, como tienen una estructura mucho más amplia, son personas mucho más sólidas. Entonces, es la razón principal por la cual las grandes corporaciones voltean a ver a las personas morales en lugar de una persona física. Y vamos a hacer rápidamente un comparativo de obligaciones fiscales legales entre una actividad empresarial y una persona moral. Hablando de obligaciones fiscales, son prácticamente las mismas, no hay diferenciación entre esas dos, salvo que la actividad empresarial tributa a una tasa máxima del 35% y la persona moral tributa a una tasa del 30%. Eso es en cuanto a obligaciones fiscales. Por otra parte, las obligaciones legales, pues sí son mucho mayores las de una persona moral, que insisto, es la emisión de una escritura constitutiva, que se designe un representante legal, que se hagan las actas ordinarias, extraordinarias de acuerdo a los estatutos, anualmente estar haciendo la aprobación de resultados, igualmente estar celebrando contratos y convenios, y insisto, también los trámites ante dependencias públicas o privadas. Entonces, básicamente, estas son las diferencias entre una actividad empresarial y una persona moral. Bien, como ya mencionaba aquí el compañero, el colega Víctor, la intención de se les dio de un inicio una introducción a lo que es un RIF, y prácticamente se tocó un poquito más a fondo, se habló más a fondo de lo que es una actividad empresarial y persona moral, que es la evolución
o cuando vas a salir de RIF. Entonces, de alguna manera, un resumen de esa etapa evolutiva, pueden ver en su pantalla, tenemos los 3 bloques, que son el régimen de incorporación fiscal, mejor conocido como RIF, el régimen de actividad empresarial y el régimen de personas morales, o sea, una sociedad. ¿Qué pueden hacer la diferencia en cada bloque? Tenemos que en el RIF prácticamente nos podemos encaminar a una actividad comercial. Hay infinidad de actividades comerciales, de que su administración pues debe de ser, no es de que sea fácil de controlar, sino que con poca plataforma en elementos o personal podemos llevar a cabo, controlar este tipo de régimen. Tenemos el acuerdo de disposición, pues que no debemos de rebasar pues, de 2 millones, ¿no? En cuanto a ingresos por esta actividad. Y tenemos varias facilidades, las cuales pues mencionamos en el inter del webinar. El siguiente bloque, que sería la actividad empresarial, son actividades comerciales, como bien mencionamos, de un RIF puedes brincar actividad empresarial, y pues se adicionan o son complementos los servicios que se pueden brindar aquí en una actividad empresarial. Ya empezamos con más obligaciones, mismas obligaciones que las mismas disposiciones solicitan y que pues no tendríamos que estar dándole cumplimiento a cada una de ellas. Y pues la parte de carga impositiva, tenemos una carga que pues sí es algo un poco alta, digamos de que ya no podemos jugar tanto, tenemos hasta una carga impositiva de hasta el 35%. Y pues el régimen de personas morales, esta se constituye con por lo menos, en su caso, la mayoría de sociedades mercantiles que conocemos, pues sí se llevan a cabo hasta mínimo 2 socios. Tiene una estructura más sólida. ¿Qué es esa estructura más sólida? Pues obviamente tenemos una solidez jurídica y legal bajo todo el esquema y todos los requisitos mínimos que se marcan ante las distintas disposiciones. ¿Qué nos brinda eso? Vamos tocando hasta el tema de crédito, ¿no? A veces necesitamos pues un capital, necesitamos la liquidez, y en este caso es donde podemos obtenerla previamente a algún análisis, pues con la invitación o el acercamiento de algún socio interesado en el negocio, vaya, que se tiene la parte intelectual y pues se necesita la condición de un capital, y bien pudiéramos tener ese acercamiento de ese socio o socios que estén interesados en ciertos proyectos. Obviamente tenemos más obligaciones fiscales, así como legales, y pues la parte atractiva en su caso de una actividad empresarial, podemos caer o tenemos un tope para tributar en cuanto a carga impositiva de hasta un 30%. Muy bien, ahora siendo ya concluyendo con este tema, abrimos la sección de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda, comentario que quieran hacer o que quieran abundar más sobre el tema, ahorita es el momento los invitamos a ingresar al chat y realizarnos sus preguntas. Tengo una pregunta. ¿Qué régimen me recomiendan tributar? Obtengo ingresos anuales de 5 millones de pesos. Ok, de acuerdo. Cuando se tienen ingresos mayores a 5 millones de pesos, definitivamente el régimen que te conviene de momento es el régimen de actividad empresarial. Por lo mismo de que por el tipo de ingresos, puedes tener una estructura un poco más pequeña, más compacta, pero eficiente. Entonces, por el nivel de ingresos, definitivamente se recomienda que sea actividad empresarial. Puesto que la misma disposición pues ya nos marca que si salimos o estamos fuera de 2 millones, el RIF totalmente descartado. Ok, tenemos una pregunta a través del chat. Buen día. Si soy integrante de una persona moral, ¿puedo ser RIF? Bueno, en este caso, las mismas disposiciones en ley sí nos marcan que si tú ya eres miembro, llámese socio, llámese accionista de una sociedad mercantil, pues prácticamente quedas excluido, no puedes ser o pertenecer a RIF. Ok.
Si actualmente tengo una actividad empresarial, ¿puedo ser RIF? Claro, sí. Bueno, perdón, ¿interrumpí la pregunta o sí fue completa? No, sí. Ok, sí se puede. Efectivamente, bien mencionábamos que una de las, siendo persona física, partiendo desde que enajenas bienes, eres un prestador de servicio con ciertas condicionantes para prestadores de servicios, podemos ser RIF, efectivamente, aun y cuando obtenemos ingresos por sueldos y salarios, obtenemos ingresos por arrendamiento, en su caso, obtenemos ingresos por intereses. Efectivamente, sí podemos caer en ese esquema. Tengo otra pregunta. Si rebaso los 2 millones de pesos y me sacan del RIF, ¿puedo en algún momento volver a ser RIF? No, la disposición marca que una vez que se haya tributado en el RIF y se cambia de régimen, no se puede regresar al régimen original, independientemente del nivel de ingresos. Puede ser que a lo mejor en un año nos fue muy bien, rebasamos los 2 millones de pesos, la autoridad nos brinca de régimen, que es el siguiente de actividad empresarial, y a lo mejor probablemente el siguiente año mis ingresos están por los suelos, no fue un buen año, y quisiera regresar al RIF por las facilidades. Ahí desgraciadamente la ley nos marca que una vez estando en el RIF y nos salimos, no pudiéramos regresar, independientemente del nivel de ingresos. Tenemos una pregunta interesante. Si ya no soy miembro de una sociedad, pero si fui accionista de una SA en 2017, pero dejé de hacerlo en abril de 2018, ¿puedo optar en 2018 por el RIF si obtengo ingresos por sueldos y arrendamiento por menos de 2 millones al año? Sí, así es. Sí, si se dejó ya de ser de socio accionista, eliminamos la limitante que nos marca la ley de ICR. Entonces, eliminar esa negativa, entonces ya no tenemos ningún problema para estar tributando en el régimen de incorporación fiscal. Tenemos una más. ¿Puedo tener más regímenes adicionales al RIF o me sacan del régimen? Bueno, en este caso, lo que la disposición marca es prácticamente, si tú estás encajonado en una actividad empresarial, estás en enajenación de bienes o en prestador de servicio, tu opción o lo que tú puedes percibir respecto a ingresos para estar o pertenecer a ese régimen es que obtengas sueldos y salarios, que obtengas ingresos por arrendamiento o por intereses. Prácticamente son las limitantes y no nos permite adicionar otro tipo de ingreso. Bueno, al parecer fueron todas las preguntas, todas las inquietudes. Les agradecemos habernos contactado. Se puede estar inscribiendo a nuestros próximos webinars y estamos a sus órdenes. Ahí están los correos, teléfonos. Si tienen alguna inquietud, nos pueden escribir a nuestros correos. Si quieren abundar más sobre el tema, con toda confianza pueden escribirnos al correo.